Capítulo 6. El invitado de Drácula. Bram Stoker. Salíamos a dar un paseo por Múnich, cuando Herr Delbrück corrió hacia el carruaje y le dijo al cochero que regresara antes del anochecer, pues seguramente habría tormenta, y luego sonriendo agregó: «Sabes muy bien qué noche es hoy». «Sí, señor Delbrück», asistió Johann azuzando los caballos. Una vez que habíamos dejado atrás la ciudad, le pregunté: «Dime, Johann, ¿qué noche es hoy?». El cochero se persignó y me respondió: «Walpurgisnacht», y consultó su reloj nerviosamente, como para indicarme que estábamos perdiendo el tiempo. Le ordené que continuara y se puso en movimiento con rapidez. Avanzábamos por un camino sombrío, formado en una meseta barrida por el viento. Los caballos olfateaban el aire de manera sospechosa. Observé una senda al parecer poco frecuentada y que descendía hasta un valle. Me llamó tanto la atención que le pedí a Johann que se detuviese y le expliqué que caminaría por aquel sendero del valle. Johann trató de hacerme desistir de mi idea y me persignó varias veces. Esto no hizo más que avivar mi curiosidad y finalmente le dije: «Escucha, Johann, descenderé por ese camino. No tienes que venir si no lo deseas. Solo dime por qué te opones». Por respuesta se tiró al suelo y me suplicó que no tomara aquel sendero. Trataba de explicarme algo, cuya sola idea lo aterrorizaba, y a cada instante solo repetía: «Walpurgisnacht». Los caballos, impacientes, olfateaban el aire. Al ver esto, el cochero se puso pálido y, tomándolo de las brindas, los alejó del lugar en que estábamos. Lo seguí, preguntándole por qué se llevaba a los caballos. Él me persignaba señalando el lugar que dejábamos atrás y una cruz. Me dijo: «La enterraron, una que se mató». «¿Una suicida?», exclamé. «¡Qué interesante!». Mientras conversábamos, escuchamos a lo lejos un aullido que encabritó a los caballos. «Parece un lobo», dijo el cochero muy asustado. «Pero por aquí no hay lobos». Mientras Johann acariciaba a los caballos, nubes oscuras cubrieron el cielo y un aire frío comenzó a soplar sobre nosotros. «La tormenta de nieve ya viene», anunció Johann preocupado. Antes de que subiera al carruaje volví a preguntar señalando hacia abajo: «Dime, ¿a dónde lleva ese camino?». «Es hereje», me contestó. «¿Quién es hereje?». «El pueblo». «¿Entonces ahí abajo hay un pueblo?». No, nadie vive ahí desde hace 100 años». Y diciendo esto, resignado, comenzó a relatar una historia con una mezcla de alemán e inglés. Entonces supe que cientos de años atrás, varias personas habían muerto y fueron sepultadas ahí. Después, los nuevos pobladores escucharon ruidos extraños debajo de la tierra y, al abrir las tumbas, hombres y mujeres fueron encontrados rebosantes de vida, con los labios rojos de sangre. Para salvar sus vidas, los habitantes huyeron hacia otros pueblos, donde los vivos estaban vivos y los muertos estaban muertos. Se estremeció al proferir estas últimas palabras. Parecía sugestionado. Se excitaba cada vez más conforme proseguía su relato y terminó con un acceso de terror. La cara blanca, empapado en sudor, temblaba y volteaba hacia todas partes como si esperara la manifestación de alguna presencia horrorosa. «Walpurgisnacht», gritó por fin, lleno de desesperación, señalándome el carruaje para que yo subiera. Con todo mi aplomo inglés, le dije que se fuera a casa, que yo volvería solo. «Vuelve, Johann, no concierne a los ingleses». Y diciendo esto, di la media vuelta y empecé a descender por el camino en dirección al valle. Desesperado, Johann quiso girar los caballos hacia Múnich. En el instante en el que se alejaba por el camino, un hombre alto y delgado apareció por la cresta de la colina. Se aproximó a los caballos. Estos empezaron a saltar como locos y se desbocaron.
Los contemplé hasta perderlos de vista. Luego quise ver al extraño, pero él también había desaparecido. Avancé por el sendero un par de horas sin sentir el tiempo ni la distancia, sin ver personas o casa alguna, hasta que dando la vuelta por un recodo del camino, llegué a un lindero poco frondoso de un bosque. Me senté a descansar y observé atentamente todo cuanto me rodeaba. Comenzaba a sentir el frío en los huesos, algo semejante a un suspiro. Pareció oírse cerca de mí, entrecortado por una especie de gruñido ahogado que sobrevolaba mi cabeza. Levanté la vista. Densos nubarrones se aproximaban hacia los que ya estaban ahí. La tormenta estaba próxima. Reanudé mi paseo. Empecé a preguntarme cómo iba a encontrar el camino de regreso. Escuché entonces un estruendo lejano, en medio del cual se oía a intervalos el aullido misterioso que el cochero atribuyó a un lobo. Continué mi viaje más aprisa, ansioso por llegar a la aldea desierta. De pronto, comenzó a nevar. Corrí a guarecerme bajo las ramas del bosquecillo que estaba delante de mí. El cielo se ponía más oscuro cada vez. La nieve caía, más rápida y más pesada. El camino estaba borroso y el nivel que marcaba el sendero comenzaba a confundirse con el bosque. Al instante me di cuenta de que me había desviado, ya que dejé de sentir la superficie dura del camino y mis pies se hundían entre la hierba y el musgo. De vez en cuando el cielo era partido en dos por el viento y un resplandor iluminaba delante de mí una masa de árboles cubiertos por nieve. En ese momento, el chillido misterioso del lobo pareció repetirse como en eco, multiplicándose a mi alrededor. Se hizo de noche. Dejó de nevar. Abandoné mi refugio y proseguí mi marcha. Después de un rato de dura caminata, divisé un muro de poca altura. Lo seguí y encontré un claro en el bosque. Allí los cipreses formaban un camino que conducía a una arquitectura extraña. Las nubes volvieron a oscurecerlo todo, pero decidido, avancé como un ciego buscando refugio en aquella construcción. Se produjo un repentino silencio. La tormenta cesó y la luna volvió a brillar entre las nubes, dejándome ver que se hallaba en un cementerio y que la construcción que había visto era una inmensa tumba de mármol, tan blanca como la nieve que la cubría. Con el resplandor de la luna, se reanudó el sonido de lejanos y prolongados aullidos, como de perros o lobos. Terriblemente impresionado, sentí que el frío me helaba el corazón. La tormenta dio signos de comenzar otra vez. Animado por una extraña fascinación, me aproximé al sepulcro para investigar por qué se alzaba solitario en medio del bosque. Pude ver la siguiente inscripción: Condesa Dollingen de Gras, en Estiria, buscó y halló la muerte. Del otro lado de la tumba, compuesta por varios bloques de piedra y forrada en mármol, vi las siguientes palabras, grabadas en caracteres cirílicos: Veloces viajan los muertos. Sentía algo tan extraño y siniestro en todo aquello, que estuve a punto de desmayarme. Lamenté en ese momento no haber prestado atención a la advertencia de Johann. Era noche de Walpurgis. En la creencia de millones de personas, esa noche el diablo anda suelto. Las tumbas se abren y los muertos salen a caminar. Los demonios de la tierra, el aire y el agua despiertan. Esta era la aldea despoblada, cientos de años atrás. El sepulcro donde yacía la suicida. El sitio donde yo me hallaba, indefenso, titiritando de frío bajo un sepulcro de mármol, con una feroz tormenta desatándose sobre mí. Esta vez la tempestad iba cargada de granizo, cuyas piedras se abatían con tal violencia contra el suelo que tuve que correr al único sitio que podía servirme de refugio, el profundo portal dórico de la tumba de mármol. Allí me agazapé contra la puerta de bronce y ésta cedió suavemente a mi peso. Me encontraba a punto de ingresar en ella cuando un relámpago iluminó toda la extensión del firmamento. En aquel instante, y tan cierto como que estoy vivo, vi,
al volver mis ojos hacia la oscuridad de la tumba, a una bella mujer de mejillas sonrosadas y labios carmesí, que parecía dormir encima de un ataúd. Tuve la extraña y predominante sensación de no estar solo. Cuando me alejaba de la tumba corriendo, un relámpago cayó sobre ella, reduciendo a escombros aquel mármol. La difunta despertó y, envuelta en llamas, dio un grito de dolor que fue ahogado por el rugido de un trueno. La última cosa que escuché fue esa mezcla de horribles sonidos, pues la fuerza invisible me arrojó lejos por el aire, en el cual parecía reverberar el aullido de los lobos. La última imagen que retuve fue la de una multitud desplazándose, como si todas las tumbas hubieran expulsado de sí a los cadáveres amortajados. Pasó un rato del que no tengo ningún recuerdo. Poco a poco fui recobrando mis sentidos. Tenía los pies deshechos por el dolor. Una helada sensación recorría mi espalda hasta la nuca y las orejas. Además, una terrible opresión en el pecho dificultaba mi respiración. Un vasto silencio me envolvía, como si todo lo que me rodeaba estuviese muerto. El silencio fue roto por el jadeo de un animal que se encontraba junto a mí. Sentí que una cosa caliente me raspaba el cuello, y entonces tomé conciencia de la atroz verdad. Un enorme animal me lamía el pescuezo. No me atreví a hacer el menor movimiento, pero la bestia levantó la cabeza, dándose cuenta de que había despertado, y vi los enormes ojos llameantes de un lobo. Sus colmillos blancos y afilados brillaban en su roja boca abierta, y pude sentir su ardiente respiración sobre mi cara. Me desmayé. Una voz que gritaba, ¡Hola! ¡Hola!, me despertó. Levanté la cabeza y miré hacia el lugar en el que parecían provenir aquellos gritos. Pero el cementerio bloqueaba mi visión. El lobo aullaba de modo extraño y una luz roja comenzó a desplazarse, como si siguiera el sonido. Entonces, detrás de los árboles, apareció una tropa de jinetes portando antorchas. El lobo se escabulló en el cementerio, huyendo de las balas de los soldados. Una vez a mi lado, uno de ellos me levantó la cabeza para comprobar que mi corazón aún latía. Vertieron brandy en mi garganta y pude abrir bien los ojos y mirar a mi alrededor. Luces y sombras se movían entre los árboles. Los hombres se llamaban entre sí. Proferían exclamaciones de terror. Las antorchas brillaban mientras algunos salían corriendo atropelladamente del cementerio. «¡Vámonos de aquí pronto! ¡Pronto!», gritaban. «No podemos quedarnos, mucho menos esta noche». «¿Qué era? ¿Qué era?», se preguntaban unos a otros, visiblemente desquiciados. «¡Un lobo!». Y sin embargo, no era un lobo, dijo uno temblando de terror. «De nada sirve dispararle sin balas bendecidas», observó otro. Había sangre sobre los pedazos de mármol. Después de una pausa, un soldado exclamó: «Observen su cuello», gritó señalándome. «Ese lobo le chupó la sangre». El oficial examinó mi cuello y replicó: «Este hombre está bien. Su piel no fue lacerada, pero es necesario que huyamos del lobo, pues seguramente ha regresado a su guarida. Aquí tiene tumbas suficientes para ocultarse. Considero que lo mejor es abandonar este lugar maldito». Entre varios soldados me colocaron sobre un caballo y nos alejamos velozmente, en formación militar. El oficial iba diciendo a los hombres que no contaran nada de lo que vieron, salvo que habían encontrado a un extranjero inglés acosado por un enorme perro. «¿Un perro?», lo interrumpió un soldado. «Eso no era un perro, era un espantoso lobo deforme». «He dicho un perro», recalcó el oficial. «Observe su cuello, señor. ¿Acaso es la obra de un perro?». Me llevé la mano al cuello y al tocarme la herida grité de dolor. Entramos cabalgando en los suburbios de Múnich y me condujeron hasta la posada de Herr Delbrück, quien se precipitó de tal modo por las escaleras a mi encuentro que se notaba que había estado aguardando nuestro regreso. Después me explicó
que él me había mandado buscar al observar que el cochero regresaba solo, y sobre todo por haber recibido un telegrama, el cual puso en mis manos y lo leí. Bistris. Vigile a nuestro huésped. Su seguridad es lo más valioso para mí. Si le sucediese algo terrible o llegara a estar perdido, no escatime nada para encontrarlo y asegúrese de que se encuentre a salvo. No pocos peligros se ciernen a causa de la nieve, los lobos y la noche. No pierda un instante si sospecha que algo puede ocurrirle. Compensaré su celo con mi fortuna. Drácula. Mientras leía el telegrama, sentí que el cuarto giraba a mi alrededor y estuve a punto de caerme al suelo. Era algo tan extraño, tan escabroso, tan imposible de imaginar, que empecé a tener la sensación de ser de algún modo el juguete de fuerzas opuestas. Me encontraba ciertamente bajo algún tipo de protección misteriosa. Desde una lejana comarca, había llegado en el momento justo un mensaje que me habría puesto a salvo del sueño, de la nieve y de la fauce de los lobos.